Buenos días, compañeros y maestra. Mi nombre es Rodríguez Juárez Sandra Hatsiri y hoy les voy a hablar sobre las acciones colectivas. Les voy a platicar un poquito acerca de este tema que es reciente en México. Bueno, pues el tema de las acciones colectivas reviste una gran importancia para la solución de conflictos que afectan ya no a intereses individuales o particulares, sino a comunidades o grupos de personas. Por un lado, la teoría de las acciones procesal había sido muy elaborada en el siglo XXI y la primera mitad del siglo XX, con una perspectiva liberal e individual, por lo que planteaba claras limitaciones que van desde la legitimación para su ejercicio hasta otorgar en forma exclusiva a la parte directa y personalmente afectada, hasta sus consecuencias a través de la sentencia, claro. Los límites subjetivos de esta cosa juzgada, llamémosla así. Hasta el 29 de julio del 2010, en México, las acciones colectivas se habían manifestado en ramas específicas del derecho procesal. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, en el proceso del trabajo, como acciones de los sindicatos, de la coacción de la mayoría de los trabajadores y de los patronos, para crear o modificar condiciones generales del trabajo, con base en las leyes federales de 1931 y 1669. Otro ejemplo es en el proceso agrario, como acciones de los núcleos de población ejidal y comunal para reclamar el amparo en contra de actos o de autoridades que los privaran de sus derechos colectivos. Esto en términos de la reforma del año de 1962 al artículo constitucional 107 y de el año 1963 de la Ley de Amparo. El 29 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se dictó un párrafo tercero en el artículo 17 constitucional de la política de los Estados Unidos mexicanos, para prever las acciones colectivas en los siguientes términos que menciona. El Congreso de la Unión podrá expandir las leyes que regulan las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de representación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. ¿Qué son las acciones colectivas en México? Son mecanismos legales que nos permiten a un grupo de personas afectadas por un mismo hecho o situación demandar de manera conjunta, buscando así la protección del derecho colectivo o intereses comunes. Este tipo de acciones, como al principio les comentaba, se implementaron formalmente en México en el año del 2011, cuando se reformó la Constitución y se creó una ley específica para regular la Ley de Acciones Colectivas. Características principales de las acciones colectivas en México, bueno, pues como número 1 tenemos a los sujetos. Estos son a los que se les puede interponer una acción colectiva, que son aquellas personas físicas o asociaciones civiles, al Procurador Federal de Consumidor, es decir, la Profeco, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, entre otras entidades con facultades. Como número 2, el ámbito de aplicación. Las acciones colectivas en México se pueden aplicar en diversas áreas. Entre las más comunes están el derecho a los consumidores, que es relacionado con abusos o prácticas indebidas de empresas hacia grupos de consumidores. Se pueden realizar hacia el medio ambiente para la protección de recursos naturales o alguna área afectada por actividades industriales o humanas. Ejemplo de estas es la tragedia persistente en el río de Sonora. Tenemos también los servicios financieros, que en caso de afectaciones por contratos o servicios bancarios o aseguradoras, la competencia económica contratantes de prácticas monopólicas o anticompetitivas,
colectivistas. Como número 3 tenemos los tipos de acciones que encontramos en la ley actual de México, que es la Ley de Acciones Colectivas, en la que encontramos 3 tipos de acciones colectivas que más adelante se las iré explicando. Otra característica son los beneficios de estas acciones, que es el acceso a la justicia, es decir, facilita que un grupo de personas puedan acceder al sistema de justicia, especialmente cuando el monto del daño individual es pequeño y no se justificaría una demanda individual. Está también la eficiencia procesal, esto que agrupa las demandas, lo que permite que se resuelvan de manera más rápida e eficiente. Ejemplos recientes son las demandas contra empresas de telecomunicaciones por cobros indebidos o demandas ambientales contra empresas que han afectado a comunidades o ecosistemas, bien lo mencionaba el río de Sonora, ¿no? Pero bueno, en resumen, las acciones colectivas en México son una herramienta poderosa para la protección de los derechos de grandes grupos de personas en caso donde existen una afectación común. En México las acciones se dividen en 3 tipos principales. Cada una es dirigida por la protección de diferentes derechos o intereses. En el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 581, menciona que para los efectos de los derechos citados en el artículo se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, que se clasifican en, como número 1 o fracción primera, acciones difusas, que son aquellas de naturaleza indivisible que se ejercen para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al Estado que guarden antes de las afectaciones, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado. Este tipo de acciones colectivas difusas protegen intereses colectivos que no son divisibles ni cuantificables en términos de daños individuales. El beneficio de estas acciones se dirige a toda la comunidad afectada y no solo a los individuos que inician el proceso. Las acciones se llevan a cabo en daños al medio ambiente, donde los recursos naturales o el equilibrio ecológico son afectados, ya que benefician a la sociedad en general con la resolución. Este artículo 581 en su fracción segunda también nos habla sobre las acciones colectivas en sentido estricto, que son aquellas de naturaleza indivisible que se ejercen para tutelar los derechos e intereses colectivos cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado consistente en la realización de uno o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley que hay entre la colectividad y el demandado. La característica de estas acciones es que definen intereses colectivos que si son divisibles, es decir, que afectan a un grupo específico de personas de manera similar, pero el daño o el perjuicio puede calcularse individualmente. Los afectados deben ser miembros identificables de cada grupo. Un ejemplo de estas demandas de acciones colectivas en sentido estricto es una demanda en contra de una empresa por la venta de productos defectuosos a un gran grupo de consumidor, donde cada individuo puede recibir una compensación según el daño sufrido. Un ejemplo de este es el caso de Johnson & Johnson, el talco. La tercera y última acción que hasta el momento son las que la ley nos marca, es la acción individual homogénea, que es aquella de naturaleza divisible que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados
con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente a un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. Existen diferencias claves entre estas acciones, como cuáles podrían ser. Bueno, pues las acciones difusas protegen intereses que afectan a las colectividades de manera indiscriminada. Las acciones en sentido estricto protegen a un grupo específico de personas con un daño individualizable. Y las acciones individuales homogéneas o individuales acumuladas, que también se les conoce así, agrupan casos similares de personas individuales afectadas por el mismo hecho, pero con soluciones personalizadas. Cada una de las acciones colectivas que vimos a lo largo de este video, de este resumen, están diseñadas para facilitar el acceso a la justicia y resolver de manera eficaz casos donde muchas personas comparten un perjuicio común. Pero, ¿cómo llevar a cabo una acción colectiva? ¿Quién nos habla acerca del procedimiento? Bueno, pues en breve les voy a platicar un poquito acerca de los procedimientos que hay que llevar para poder llevar a cabo una acción colectiva. ¿Cómo inicia este procedimiento? Bueno, se inicia con 10 pasos de manera muy rápida. El paso número 1 es la demanda, el 2 la prevención o desechamiento de la demanda, como número 3 la certificación de la legitimación, cuarto la admisión de la demanda y el emplazamiento, quinto la contestación a la demanda, 6 la adhesión a la acción, 7 la audiencia de conciliación, 8 la prueba y 9 una sentencia y como 10 las medidas cautelares. Les voy a hablar un poquito y en resumen de qué es lo que se hace en cada uno de estos pasos, que bueno, como bien nos los marca el artículo, a partir del artículo 587 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pues viene el artículo 587 que habla acerca de la demanda, como ya lo mencionaba. Nos dice que el tribunal ante el cual se promueve el nombre del representante legal señalado, los documentos que lo acredite con su responsabilidad. En el caso de acciones colectivas en sentido estricto y la individual homogénea son los nombres de los miembros de la colectividad promovente de la demanda, los documentos con los que el actor acredite su representación de conformidad con el título, el nombre y domicilio del demandado, la precisión del derecho difuso, colectivo, individual homogénea que se considera afectado, el tipo de acción que se pretende promover, las pretensiones correspondientes a la acción, los hechos en los que se funden sus pretensiones y las circunstancias comunes que compartan la colectividad respectiva de las acciones que se intente, los fundamentos de derecho y en caso de las acciones colectivas en sentido estricto o individual homogénea, las consideraciones y los hechos que sustenten la conveniencia de las sustancias por la vía colectiva del lugar de las acciones individuales. Estos son los requisitos que deben de tener las demandas en caso de iniciar una acción colectiva, en la cual el juez podrá intervenir como la parte actora para que aclare o se subsane su demanda cuando se advierta la omisión de requisitos de forma, se obscura o irregular, otorgándole un término de 5 días para tales efectos. Esto último es referente a la prevención o desechamiento de la demanda, como número punto 2 del que les hablaba al inicio. Número 3 es la certificación de la demanda, que esta significa que ante el juez que resuelva la admisión de la demanda se debe ordenar se emplace al demandado para que dentro del lapso de los 5 días siguientes se manifieste lo que su derecho convenga respecto del cumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en el título que da el título quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 590, que bien dice que esta resolución podrá ser modificada en cualquier etapa del procedimiento cuando existan razones justificables para ello. Pues bien, una vez concluida la certificación, viene la admisión de la demanda y el emplazamiento. Esto conforme al artículo 591 que establece que una vez que se concluya
la certificación, el juez preverá sobre la admisión o desechamiento de la demanda y en su caso le dará vista a los órganos y organismos referidos de la fracción primera del artículo 585 según la materia de litigio de la cual se trate. El juez ordenará la notificación a la colectividad del inicio del ejercicio de la acción colectiva de que se trate mediante medios idóneos para tales efectos, tomando en su consideración el tamaño, localización y demás características de dicha colectividad. Es así, se mandan a notificar estas partes, ya sea por vías electrónicas, personales, etcétera. Y bueno, pues contra la admisión o desechamiento de la demanda es procedente el recurso de apelación, el cual se deberá tramitar de forma inmediata. Y bueno, una vez teniendo estos procedimientos ya mencionados, viene la contestación de la demanda conforme al artículo 592. La parte demandada va a contar con el lapso de 15 días para contestar a partir de que se surta efecto la notificación del auto de admisión de dicha demanda. En ella el juez podrá aplicar este plazo hasta por un periodo igual a petición del demandado. Una vez contestada esta demanda, se dará vista a la parte actora por 5 días para que manifieste lo que su derecho convenga. Como número 6 tenemos la adhesión a la acción prevista en el artículo 594, en la cual menciona que los miembros de las colectividades afectadas se podrán adherir a la acción de que se trate conforme a las reglas establecidas en dicho artículo. Bueno, pues menciona que en el caso de acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas, la adhesión a su ejercicio podrá realizarse por cada individuo que tenga una afectación a través de una comunicación expresa por cualquier medio dirigida al representante a que se refiere el artículo 585 del código ya mencionado, o al representante legal de la parte actora según sea el caso. Los afectados podrán adherirse voluntariamente a la colectividad, es decir, no están obligados sino es voluntariamente. Aquí es un dato interesante. Bien, durante la substanciación del proceso y hasta 18 meses posteriores a que la sentencia haya causado estado o en su caso el convenio judicial adquiera la calidad de cosa juzgada, dentro de ese lapso el interesado hará llegar de su conocimiento expreso y simple al representante, quien a su vez lo presente al juez. El juez preverá sobre la adhesión y en su caso ordenará el inicio del incidente de liquidación que corresponda a dicho interesado. En el caso de las acciones colectivas en sentido estricto y de la individual homogénea, solo se tendrán derecho al pago que se derive de la condena de las personas que formen parte de la colectividad y prueben el incidente de liquidación haber sufrido el daño causado. Bien, pues sigue el punto número 7, que es la audiencia de conciliación, en la cual el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de dicha audiencia previa y de conciliación, la cual se llevará a cabo dentro de los 10 días siguientes. En esta audiencia el juez personalmente pondrá soluciones del litigio y exhortará a las partes a solucionarlo, pudiendo auxiliarse de los expertos que considere idóneos. La acción colectiva podrá ser resuelta por convenio judicial entre las partes en cualquier momento del proceso hasta que se cause estado. Si las partes alcanzaren un convenio total o parcial, el juez de oficio revisará que proceda legalmente y que los intereses de las acciones colectivas de que se trate estén debidamente protegidas. Dentro del artículo 595 dispone que el juez deberá dar a conocer el convenio a la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, a la Procuraduría Federal de Protección Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Fiscal General de la República, para que en un plazo de 10 días
exista su opinión sobre el convenio y que una vez escuchadas las manifestaciones de los miembros de la colectividad, si las hubiese, el juez podrá aprobar el convenio elevándolo a la categoría de cosa juzgada. Tenemos antes del término del dictado de sentencia las pruebas y alegatos, que si bien las partes no celebran un convenio de conciliación, el juez ordenará el inicio del periodo probatorio de 60 días para que las partes puedan ofrecer y preparen sus pruebas, esto en un plazo que se pueda ampliar hasta por 20 días. Así como en el artículo 591 se señala que el auto que admita la demanda deberá ser notificado en forma personal al representante legal. Concluida esta audiencia, el juez va a ordenar un plazo de 10 días para que expresen los alegatos las partes. Es así como concluimos con la sentencia, en la cual el juez dictará dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración de audiencia final, que se prevé en el artículo 596, párrafo, si no mal recuerdo, final, que dice: el juez dictará sentencia dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia final. Bueno, es como concluimos con medidas cautelares, que es en el artículo 610, que dispone que en cualquier etapa del procedimiento el juez podrá decretar a petición de parte las siguientes medidas cautelares. Como fracción A, tenemos la orden de cesación de los actos o actividades que estén causados o que necesariamente causaren un daño inminente e irreparable a la colectividad. A la orden de realizar actos o acciones cuya comisión haya causado o que necesariamente causaran el daño inminente e irrelevante a la colectividad, o cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger todos y cada uno de los derechos e intereses de la colectividad. Pues bien, esto es un poquito de lo que es el procedimiento para llevar a cabo acciones colectivas. Y para terminar, ¿contra quiénes puedo iniciar una acción colectiva? ¿Quiénes explica contra quiénes? Bueno, pues las acciones colectivas las puedes iniciar cuando exista algún daño a consumidores y a usuarios de bienes o servicios públicos o privados, en caso también de daños a consumidores como consecuencias de prácticas abusivas de la empresa y por daños al medio ambiente, ya que estas acciones se ejercen contra empresas por incumplimiento de entrega de un bien o servicios o empresas que presten algún mal servicio. Un ejemplo muy rápido es cuando, por ejemplo, una empresa te vendió un producto con defectos de fabricación o un servicio deficiente a un gran número de consumidores. Si no les quieren hacer efectiva la garantía por la compra de los productos vendidos por una misma empresa, o igual si no quieren entregar los bienes o productos o no quieren presentar un servicio pese a que ya lo pagaron, o si una inmobiliaria vendió viviendas con fallas estructurales o electrónicas. Otro ejemplo, si una empresa presentó el servicio de telefonía e internet en forma deficiente o interrumpió el servicio de televisión por cable, entre otros muchos más casos. No sé, si una empresa te vendió un boleto para un concierto y el concierto no se llevó a cabo, si no te reembolsaron el dinero, etcétera, etcétera. Pues bien, estas acciones colectivas hacen posible que los ciudadanos se organicen para denunciar la afectación en sus derechos y permiten la reclamación de violaciones en materia de consumo, servicios financieros, medio ambiente, entre otros, que facilitan el acceso a una justicia, que reducen los costos en el trámite procesal, que promueven un solo juicio en representación de todos los afectados en vez de promover juicios individuales para cada uno de ellos, de los afectados. Pues bien, espero sea un tema de importancia y que este resumen les haya servido y les haya dejado algo de lo cual ustedes pueden llevar a cabo en su vida. Muchísimas gracias por su atención. Excelente día.